Hola, hola, apreciados amigos. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí para seguir con esta caravana de temas correspondiente a la Semana Santa. La Semana Santa es un día que se recuerda la muerte de Cristo Jesús. Y ayer hemos visto que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Así es. Hoy vamos a tener un mensaje muy interesante. Vamos a ir conociendo un poco más acerca del santuario. Ya usted sabe, en los días anteriores que hemos visto que hay un santuario en el cielo. Sí, y ese santuario pues vino y se trasladó como un modelo en esta tierra para que el ser humano pueda comprender el plan de salvación que Dios tiene para ti y para mí. Hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante. Y ese tema está titulado como Cristo, nuestra garantía. ¿Qué te parece ese título? Cristo, nuestra garantía. Antes de pasar a meditar este tema que es muy interesante, vamos a hacer una oración. Quiero orar por ti que estás mirando esta transmisión. Quiero que Dios nos acompañe en estos momentos para que pueda bendecir el estudio, que es prácticamente nuestro cuarto tema, nuestro cuarto día. Sábado, domingo, lunes y martes. Hoy es el cuarto tema. Vamos a orar por ese cuarto tema. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús por permitirnos por cuarto día, Padre, por tu misericordia, usted permite que esta transmisión sea una realidad. Bendice a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, que Dios pueda tener una bendición en cada uno de ellos, Padre. Hoy obra poderosamente en sus corazones, que tu Santo Espíritu sea quien hable en esta noche. Y queremos, Señor Jesús, que usted se manifieste en medio de su estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y siempre amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas. Vamos a comenzar con el cuarto tema. Vamos a hacer un repaso. El tema del sábado fue amor escrito con sangre. Así es. El tema del día domingo fue Cristo nuestro sustituto, aquel que toma nuestro lugar. El tema de ayer, día lunes, el tercer tema ha sido Cristo nuestro rescatador, aquel que viene por el rescate de ti y de mí. Hoy, el cuarto tema, martes, Cristo nuestra garantía. Así es. Yo quiero comenzar haciéndote meditar en lo que entendemos por garantía. El término garantía es muy conocido en estos tiempos. Cuando usted quiere pedir un préstamo en el banco, siempre hay una garantía. No te dan así de fácil. Entonces, ¿qué significa la garantía? La garantía es dar algo a cambio de. Ahí está. Eso es el propósito de la garantía. Dar algo a cambio de. Eso lo vamos a trasladar a lo que pasó con Jesús. El tema dice que Cristo nuestra garantía. Entonces, si Cristo es mi garantía, o sea, Cristo se entrega por mí, Cristo toma mi lugar, Cristo es la garantía de morir en la cruz y de que yo y tú seamos salvos. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, no habría garantía de salvación. ¿Te das cuenta? Nuestra mayor garantía es que Jesús murió. Y no solamente eso, la garantía se representa en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra creencia. Pero la creencia del ser humano no es vana. No, porque Cristo resucitó. Ahí está la máxima garantía. Ahí podemos resumir el título que vamos a tratar el día de hoy. Cristo, nuestra garantía. La garantía está ahí. La garantía está para ti y para mí. Ahora la pregunta es, ¿aceptaremos esa garantía? ¿Aceptaremos la garantía que Jesucristo dejó ahí en la cruz por ti y por mí? Ya está todo pagado, lo dejó todo pagado. La invitación está hecha. La cena está servida. Solamente Jesucristo te invita a que aceptes esa garantía. Y esa garantía no cuesta dinero.
esa garantía no es algo económico. Esa garantía en estos tiempos, usted cuando quiere pedir garantía, le pide algo a cambio. Pero Jesucristo, como nuestra garantía, no pide nada. Cristo solamente llama. Cristo llama con amor a sus hijos. Él está pidiendo solamente de manera respetuosa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta llamando siempre. Hoy Jesús te está llamando. Sí. Vamos a comenzar con el versículo que tiene mucho que ver con el tema de que Cristo es nuestra garantía. Vamos a ver cómo es que antes de que Jesucristo muera en la cruz, ya la Biblia decía de forma simbólica, su pueblo tenía que conocer de forma simbólica que Jesús iba a venir a esta tierra. Así es, apreciado amigo y apreciada amiga. Vamos a conocer cuál es esa manera simbólica que ya su pueblo lo practicaba para que pueda entender el significado. Porque Jesucristo, antes de que venga, siempre reveló a sus hijos cómo era la forma y el trabajo de su salvación. Eso está en el libro de Éxodo. Vamos a abrir el libro de Éxodo. Sí, ese libro que escribió Moisés. Muy bien, has acertado. El libro que escribió Moisés. Vamos a abrir el libro de Éxodo, el capítulo 25. Si estás ahí viéndome, no te quedes inmóvil. Coge la Biblia. La Biblia tiene que ser la regla de fe. Viva y eficaz es la Biblia. Si no abrimos la Biblia y solamente escuchamos, entonces no hay efecto. Bienaventurados los que oyen. Así es. Bienaventurados los que oyen. ¿Y también quiénes? Los que leen. Así es. Así dice el libro de Apocalipsis. Vamos a leer y vamos a oír el capítulo 25, el versículo 8. Obsérvalo ahí. Capítulo 25, versículo 8. Dice la Biblia: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Estas fue las palabras de nuestro Señor Jehová, Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando tuvo una entrevista con Moisés, le dijo: me erigirás un santuario. Así dice la Biblia, 25:8. Me erigirán un santuario. ¿Qué quiere decir? Me levantarán un santuario, harán un santuario, construirán un santuario. ¿Pero para qué? ¿Para qué era ese santuario? Dice la Biblia. Leemos nuevamente para comprender más claro. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito de que Dios construya en esta tierra un santuario? Vivir en medio de su pueblo. Sí, apreciado amigo. Sí, apreciada amiga. El propósito de Dios, cuando Egipto liberó a su pueblo, al pueblo de Israel, el propósito de ahí en adelante es que Jehová quería vivir en medio de su pueblo. Sí, por eso es que le pidió a Moisés que le levante un santuario para que él pueda estar en medio de su pueblo. ¿Sabe qué, apreciado amigo? Dios siempre buscó estar cerca de su pueblo, siempre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si usted se puede percatar, en el Génesis, cuando hablamos acerca del huerto del Edén, Jesucristo se paseaba por el huerto del Edén. Jesucristo conversaba con nuestros primeros padres. Así es. Y cuando nuestros primeros padres se equivocaron, Jesucristo se manifestó. ¿En forma de qué? De un cordero. Porque tú bien sabes que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Pero no fueron expulsados desnudos. ¿Cómo fueron expulsados? ¿Así desnudos salieron? No, no salieron así desnudos. La Biblia dice que ellos fueron cubiertos con pieles. Así es, apreciado amigo.
Y si fueron cubiertos con pieles, ¿a quiénes pertenecían esas pieles? A un cordero, a un sacrificio. Ahí estamos viendo cómo es que en el huerto de Edén ya se manifestaba la representación y el símbolo de que iba a haber un cordero que simbolizaba a Jesús por medio de su muerte. Imagínate, al tener las pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva, simbolizaban que había muerto un cordero. Y ese cordero iba a ser Jesús. Sí, apreciado amigo. Aquella simiente que tenía que pisarle la cabeza a Satanás, Jesucristo. Por muchas maneras Satanás trató de eliminar a la simiente. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? ¿Cómo fue rescatado Moisés? En las aguas. ¿Fue rescatado por quién? Por aquel que quería matarlo. Los egipcios de esos tiempos habían dado una orden para matar a todos los niños. Y la madre de este varón Moisés, por rescatar a Moisés, lo colocó en una cesta para que pueda, pues, no morir. Y adivinen quién le dio refugio. Las hijas de estos faraones. Lo rescataron a Moisés. Mira, por un lado queriendo eliminar a Satanás y por otro lado Dios cuidando a su pueblo. ¿Y por qué Dios cuidando a su pueblo? Porque este hombre después liberaría al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Dios siempre, siempre está buscando habitar en medio de su pueblo. Satanás quería eliminar ahora a la simiente primitiva que era Cristo Jesús. ¿Y cómo lo quiso eliminar? A través de un decreto también. Él en esos tiempos había mandado a buscar a todos los niños para matarlos. Porque se pensaba en que en esos tiempos ese niño estaba el Mesías. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó un ángel. ¿Para qué? Para que Jesús y sus padres puedan salir del lugar. Y vemos, por un lado, Satanás tratando de eliminar a la simiente, a la primitiva que era Jesús en ese entonces, pero Dios cuidando, resguardando en medio de su pueblo, acampando. Dios siempre está queriendo morar en medio de su pueblo. Cuando Dios mora en medio de su pueblo, nunca permite que el enemigo toque nuestra vida. Así es, apreciado amigo. Así es, apreciada amiga. Éxodo capítulo 25, versículo 8 nos enseña que Dios quiere habitar entre nosotros. Levantar un santuario para habitar entre nosotros. Hoy en día, de manera práctica, ese santuario, ¿dónde está? En tu comunión. Sí. El santuario tiene muchas aplicaciones. Y la aplicación principal y verdadera está allá donde habita Dios, el santuario celestial. En esta tierra hubo un santuario que apuntaba y caracterizaba a la venida de Cristo, que apuntaba a todo el plan de salvación. Pero hoy Dios quiere habitar en nosotros y tenemos que diariamente levantar nuestro santuario por medio de la oración. Ahí está tu santuario. Cuando tú oras, Dios está en medio de ti. Dios está acampando a tu lado. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, ahí estás, en medio del santuario. Porque el santuario es Cristo. Porque el santuario es comunión, relación y misión. Por eso, apreciados amigos, por eso, apreciadas amigas, tú que me estás mirando, tú que tal vez no conoces el tema del santuario, o tal vez conoces, pero déjame decirte que el santuario no es algo que pasó simplemente con el pueblo de Israel y que tenía que hacerlo porque así lo había mandado Dios, sino porque eso simbolizaba. Eso tenía, el santuario terrenal era como una escuela, era como un entrenamiento para que los israelitas puedan aprender en qué
consistía el plan de salvación. Y yo quiero contarte algo. El santuario consistía en 3 lugares. Sí, el santuario tenía 3 lugares. El santuario que construyó el pueblo de Israel era como un circo, un campamento, que ellos se trasladaban de un lugar a otro lugar y cuando llegaban y descansaban, armaban el campamento. ¿Y en qué consistía ese campamento? Es el santuario que dice capítulo 25, versículo 8, para que Dios pueda morar con su pueblo. ¿Y qué había en ese santuario? Habían 3 cosas. Estaba en el patio el atrio y luego había 2 espacios delante del atrio, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Estos 2 espacios estaban separados por un velo. Hoy vamos a ver en qué consiste el sacrificio de Cristo. Y en cuál de estos 3 lugares está la muerte de Cristo. La muerte de Cristo está en el atrio, está en el patio, en la parte posterior del lugar santo y del lugar santísimo. Allí es donde los israelitas sacrificaban a los corderitos. Y la Biblia dice que estos corderos tenían que ser sin defecto. ¿Y cuál era el procedimiento para sacrificar estos animalitos? Mira, préstale bastante atención en qué consistía el sacrificio en el antiguo Israel. Y cómo es que esto se ha venido a traducir por medio de Jesucristo. Tenía que morir un cordero sin defecto. ¿Qué pasaba con ese corderito? El pecador iba con el corderito, ahí, ¿hasta dónde iba? Iba hasta el atrio, llegaba al atrio. ¿Qué es lo que hacía el pecador? El pecador cogía la cabeza del corderito y colocando la mano en la cabeza del corderito, él transfería su pecado al cordero. Y simbólicamente todos los pecados del pecador pasaban al corderito. Y como todos los pecados pasaban al corderito, el pecador mataba al cordero. Y como lo mataba, pues el pecador quedaba libre. ¿Por qué? Porque había sido transferido todos sus pecados al corderito. Y el corderito tenía que morir a cambio del pecador. En eso consistía la muerte de un cordero en el atrio. ¿Te imaginas que eso mismo pasó aquí en esta tierra? Sí. ¿Dónde fue el atrio donde vivió Jesús? En esta tierra tuvo que vivir una vida santa. Y ese atrio, ¿dónde se manifestó? En la cruz del Calvario. ¿Y cómo tenía que presentarse Jesús? Sin defecto, sin ningún hueso quebrado, sin transgredir la ley. Así se presentó. Así como ese corderito que moría. Y cuando Él moría en la cruz, lo que estaba haciendo era adoptando todos nuestros pecados. Él estaba colocándose y asumiendo todos los pecados de todas las generaciones, venidas y por venir. Sí, apreciado amigo. Estaba cargando tu pecado. Estaba cargando mi pecado. Porque cuando Jesús murió todavía yo no existía. Pero sin existir, Jesús ya pensaba en mí. Alabado sea el Señor. Dios es tan bueno que sin que yo todavía esté vivo, Él ya pensaba en mí. Antes de que tú nazcas, ya te conocí en el vientre, dice la Biblia. Por eso es que Él, cuando se entregó en la cruz, no se entregó por los que estaban allí. En la cruz Él te miraba a ti. Te miraba a ti, Manuel. Te miraba a ti, Hilton. Te miraba a ti, Carlos. Te miraba a ti, Abel. Te miraba a ti. Sí, a ti te miraba. Me miraba a mí. Por eso murió en la cruz. Por eso es que cuando Él muere en la cruz y resucita, se convierte en nuestra máxima garantía. Yo quiero abrirte para entender un par de textos más,
para entender un poco más en qué consiste este sacrificio. Vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Hebreos. Eso está en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer atentamente lo que nos dice el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 4. ¿Cuál es la comparación entre los animalitos que morían ahí en el campamento con este verdadero cordero que era Jesucristo? Hebreos capítulo 10, versículo 4. Préstale bastante atención para ver la diferencia entre los corderos que morían en el santuario y el cordero que murió en esa cruz. Miremos la diferencia que hay entre estos dos corderos. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice la Biblia: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Te das cuenta? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificado y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Apreciados amigos y apreciadas amigas, ninguna sangre que fue sacrificada en el santuario terrenal, en el atrio, esos animalitos que fueron sacrificados, esa sangre no se compara a la sangre de Cristo Jesús fue derramada en esta cruz. ¿Y saben por qué? Porque la sangre de este cordero cargó el pecado de todas las personas. La sangre de este cordero, mientras Jesucristo iba desangrándose, tu nombre iba dibujándose con la sangre de Cristo. Tu nombre estaba escribiéndose ahí en la cruz. Sí, por eso es que Jesucristo hoy se ofrece como un sacrificio para ti. Hoy Jesucristo quiere que tú aceptes esa garantía, porque la mayor garantía que Jesucristo dio a cada uno de los seres humanos es haber muerto en la cruz y haber resucitado. Ahí está nuestra garantía. Muchas personas no aceptan esa garantía. ¿Pero por qué no aceptan la garantía? ¿Saben por qué, apreciados amigos? ¿Saben por qué no aceptan la garantía? Porque el enemigo los ha convencido. Así como convenció a Eva de comer del fruto que no debía comer, el enemigo viene convenciendo a muchas personas. Pero en el nombre de Cristo Jesús estás viendo este programa. Y Jesucristo hoy te hace el llamado. Que Jesucristo quiere vivir contigo. Quiere acampar en medio de tu familia. Quiere acampar en medio de tu matrimonio. Quiere vivir con tu familia. Yo no quiero que vivas solo, dice Jesús. No quiero que estés viviendo de una manera independiente. Dios no ve eso en las personas. El matrimonio no está por dos compuestos, que es el esposo y la esposa. Si es que un matrimonio solamente se conforma con el esposo y la esposa, ¿saben cuál es el resultado? Es un matrimonio frágil. Pero cuando el matrimonio, en la pareja, está involucrado Jesucristo, apreciado amigo y apreciada amiga, es un matrimonio bendecido. Es un matrimonio que Dios desea para nosotros. Y si en esta vida crees que el enemigo te ha quitado esa felicidad de tener un matrimonio, o de que tengas una familia donde tus hijos tengan su padre y tengan su madre, pero que eso no es una realidad hoy, cuando aceptamos verdaderamente el sacrificio de Jesús. Apreciado amigo, imagínate que Dios va a restaurar esta tierra. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede restaurar tu matrimonio? ¿Qué te hace pensar?
¿Qué te hace pensar que Jesucristo no puede restaurar tu salud? ¿Qué te hace pensar que Jesucristo no puede solucionar los problemas que estás viviendo? Tal vez te quitó un ser querido. ¿Qué te hace pensar que Jesucristo no lo va a resucitar? Jesucristo va a resucitar muchas promesas para el que acepta a Jesús. Y hoy Jesucristo te hace un llamado. Yo quiero ser tu garantía, dice Jesús. Yo quiero terminar con el último versículo para terminar acerca del sacrificio de Cristo. Yo quiero ir al libro de Juan, uno de los evangelios, Juan capítulo 19. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Cómo es que terminó este sacrificio? Juan capítulo 19. Prestemos bastante atención. Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la Biblia, capítulo 19, versículo 30. Ahí está. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Tremendo versículo. Aquí nos habla la obra final que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En el santuario, el Cordero moría en el atrio. Ahí se acababa la muerte, ahí se acababa el Cordero. Y ese Cordero que murió en la cruz, dice la palabra de Dios, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Sí, apreciado amigo. Cuando dijo consumado es, él estaba diciendo: la primera parte del santuario se dio. El sacrificio del Cordero sin mancha, sin defecto, se cumplió. Lo que ustedes habían practicado tantos años en el santuario terrenal, la primera parte donde moría el corderito, se acaba de cumplir hoy en mí. Eso es lo que estaba enseñando en la cruz del Calvario. Y muchos no se estaban dando cuenta de eso. Porque si se hubiesen dado cuenta, nunca lo hubiesen sacrificado como el peor criminal. Porque Jesucristo no merecía una muerte así. Pero fue crucificado como el peor criminal de esos tiempos. Cuando Jesucristo vino como único Salvador. Por su amor se entregó. Y nosotros lo desconocimos. Lo tuvimos por desconocido. Entre nosotros estaba y no lo conocimos, dice la Biblia. Él es el Emmanuel. Así es. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, este versículo termina de la siguiente manera: e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Descansó, terminó, hecho está, consumado es. Y estas mismas palabras, consumado es, terminado es, cuando Cristo venga y cuando salga del lugar santísimo, dirá: hecho está, consumado es. La puerta de la gracia se habrá cerrado. La oportunidad para ti y para mí habrá terminado. Por eso yo quiero hacerte un llamado en esta noche. No un llamado para pertenecer a una iglesia. Porque aquí no se trata de predicar a una iglesia por nombre. Dios no va a buscar y salvar a sus hijos buscando el nombre de una iglesia. No, no nos engañemos. Jesucristo no viene por una iglesia por nombre. Jesucristo viene por seres humanos que han aceptado la palabra de Dios. Aquellos que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esa es la característica de los cristianos que están esperando a Jesús y que Jesucristo viene por ellos. Sí, apreciado amigo. Y perdóname si soy duro con esto. Pero Jesucristo no va a venir por aquel cristiano que solamente va una vez por semana a la iglesia. Jesucristo no va a venir por aquel cristiano que cree que porque da su diezmo está todo solucionado. Jesucristo no va a venir por aquel cristiano que piensa porque está en un coro, o porque es pastor, o porque es un líder dentro de la iglesia,
Eso no nos va a salvar, apreciados hermanos. No nos engañemos. Lo que nos va a salvar es nuestra comunión. Diariamente, muy de mañanas, aún a oscuras, Jesucristo buscaba al Padre. Entendamos eso. Jesucristo buscaba muy de mañanas, aún a oscuras al Padre. Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Yo estoy buscándolo de esa manera a Jesús? Si estoy haciendo así, alabado sea el Señor. Jesucristo viene por ti. Escudriñad las Escrituras porque os entendés que en ellas está la vida eterna. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Si es así, bienaventurado seas, porque tú vas a ver a Jesús. ¿Y qué más? Jesucristo mandó a sus discípulos y les dijo, predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les estaba diciendo? Predicar, buscar a una persona a quien enseñar, tener estudiantes de la Biblia. ¿De qué me sirve entregar mi diezmo, tener un cargo y no tener estudiantes de la Biblia? No me sirve de nada. Estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia. Yo quiero hacer un llamado para dos grupos. Un llamado para aquel que está en la iglesia y aquel que no está en la iglesia. Un llamado para aquel que está en la iglesia. El llamado es aceptar nuevamente este sacrificio. Aceptar esta garantía. El llamado siempre de Jesús es el mismo. No esperes escuchar otro mensaje o escuchar un mensaje nuevo. No, el mensaje de Dios es directo. O decides por Jesús o decides por Satanás. No hay otra manera. Si es que nuestra comunión no es como dice la Biblia, no como lo digo yo, como dice la Biblia, si nuestra comunión, nuestro relacionamiento, nuestra misión no se está dando conforme dice la Biblia, no vamos a ver a Jesús. Ver a Jesús no es un trueque porque yo haga algo por Él. No, apreciado amigo. En eso no consiste la salvación. La salvación consiste en entregarme de manera íntegra a los pies de Jesús. Claro que como todo ser humano tenemos muchos errores. Yo tengo errores. No soy perfecto. Pablo dijo, no es que sea perfecto ya, pero una cosa hago. Me olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Diariamente me equivoco. Pero siempre tenemos que ir a los pies de Jesús. Tenemos que decirle, Señor, diariamente, como decía David, límpiame, dame un nuevo corazón. Límpiame de mi pecado. Que tu Santo Espíritu no sea parte de mí. Hoy podemos pedir eso. ¿Por qué? Porque hoy la puerta de la gracia está abierta. Y esa es una gran noticia para ti y para mí. Por eso yo quiero hacerte un llamado para que esa garantía, podamos agarrar la garantía que es la muerte de Cristo Jesús. Agarrar esa garantía. Y si hay alguien que ahí detrás de la pantalla que todavía no ha aceptado a Jesús, hoy es momento de aceptarlo. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué lo piensas mucho para aceptar a Jesús? No vale la pena esperar. Miremos a nuestro alrededor. Todo lo que estamos viviendo. ¿Vale la pena tu dinero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Vale la pena las movilidades, los carros que tienes? No tiene ningún sentido, hermanos, vivir por el materialismo. Hacer tesoros en la tierra no sirve. Hacer tesoros en el cielo es lo que nos va a llevar a ver a Jesús. Y yo quiero ver a Jesús. Yo quiero que mi familia vea a Jesús. ¿Y qué estamos haciendo por eso? ¿Estamos viviendo de la misma manera que vivimos? Tenemos que tener un testimonio diferente. La mejor predicación
es la vida que llevamos. De hecho que mi matrimonio también tiene dificultades, como todos los matrimonios. Pero hay algo muy particular, que antes de irme a dormir, siempre me reconcilio con mi esposa. ¿Y quién genera eso? Jesús. Jesús genera eso. Jesús cambia los matrimonios. Jesús cambia los hijos. Jesús cambia las familias. Jesús cambia los hogares. Jesús tiene el poder de cambiar todo. Por eso yo quiero en esta noche invitarte a aceptar esa garantía. Si tu deseo es aceptar la garantía que Jesucristo colocó en la cruz, ponte de pie. Ponte de pie, apreciado amigo. No tengas miedo. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que tú puedas nuevamente tener un nuevo, se podría decir, una nueva confianza para que Dios nos dé a nosotros. Porque parece que hemos perdido la confianza y nos hemos encasillado y conformado en lo que hemos vivido, en una vida de cristianismo que muy cómoda. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de aquel que no lo conoce. Dios está llamando a todos. Dios está llamando a todos sus hijos. Dios quiere salvar a toda la humanidad, ¿sabes? Dios murió por todos. Pero no todos serán salvos. ¿Y saben por qué no todos serán salvos? Porque no todos lo aceptarán. Si en tu corazón el Espíritu de Dios te dice que te tienes que poner de pie para aceptar a Jesús, no te avergüences. Ponte de pie. Ponte de pie y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que Jesucristo te acompañe y Él pueda morar en tu vida. Así como moró antes, hoy puede morar en tu familia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos terminado tu palabra, Padre. Hemos entendido y reconocido que en la cruz diste la mayor garantía, morir y resucitar, Padre. Queremos apoderarnos de esa garantía. En esta vida, Padre, tal vez te hemos fallado. Tal vez, Padre, hemos llevado una vida doble, una vida dupla, una vida, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O tal vez los dos pies estén en el mundo. Pero hoy, Padre, queremos que nuestros dos pies estén en tu santuario. Nuestros dos pies estén en la comunión diaria contigo. Permítenos, Padre, renovar nuestro compromiso contigo. Y aquellas personas que se han levantado y no son de ninguna iglesia, Padre, bendícelos a ellos. Habla a su corazón por medio de tu Espíritu Santo. Que puedan aceptarte, Padre. El tiempo pasa y usted está cerca para venir, Padre. ¿Cómo explicar a las personas que ya usted va a salir del lugar santísimo? Y cuando usted salga y venga, todo se habrá acabado. Y aquellos que no hayan aceptado tu nombre, Padre, se perderán. Padre, es muy doloroso ver que la gente es indiferente ante ti. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu trabaje. Este es el 4º día. Permite que mañana a la misma hora puedan ver esta transmisión con un nuevo tema, hablando más de ti, hablando más del santuario. Permite, Señor Jesús, que ellos vuelvan a estar mañana conectados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas, este ha sido el tema del día de hoy. Hemos estudiado una parte del santuario, el atrio, donde moría el corderito que apuntaba a Jesús. Mañana vamos a estudiar acerca del lugar santo, el lugar santísimo, y así vamos a ver el plan de salvación que Cristo Jesús tiene para nosotros. Yo quiero invitarte para que mañana también te conectes a esta misma hora, a las 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche Dios está esperándote a ti y a mí. Yo quiero hacer un agradecimiento y quiero hacer algunos saludos. Sí, quiero hacer algunos saludos ahí. Quiero saludar a Anthony, que se ha conectado. Saludar también a Vanessa, una compañera de la universidad. Dios te bendiga, Vanessa. Quiero saludar también a
nuevamente a mi prima hermana Ruth y a su esposo, a sus hijitos. Dios va a estar bendiciendo tu hogar, apreciada prima. Imagínate que el hecho de ver esta programación, no te imaginas las bendiciones que va a estar en tu vida. Ten confianza en nuestro Padre Celestial. También quiero saludar a Hilton. Hilton, un estudiante de la Biblia. Nos está acompañando por cuarto día, Hilton. Gracias, Hilton, por ver esta programación. Manuelito también nos viene siguiendo, no solamente esta hora. Este estudiante de la Biblia nos viene siguiendo desde las mañanas. Manuel, gracias por estar aquí. El Espíritu de Dios te está llamando. Gloria, gracias Gloria por ver esta programación. Dios te bendiga abundantemente. Dios bendiga a la iglesia a la cual lideras. Tal vez me olvido algunos nombres por ahí. Discúlpeme por favor. Pero Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y mañana los espero. No para verme a mí, sino para ver a Jesús por medio de su palabra. Dios los bendiga. Una feliz noche. Maranatán. Cristo viene. Prepárense.